En esta lección hablaremos ahora de tablas en memoria. Es importante entender por qué son tan útiles las tablas en memoria, así que hablaremos de qué son las tablas en memoria, los escenarios donde los podemos aplicar y cómo es su creación. Tenemos que tener en cuenta que lo usual es que trabajemos con tablas que guardan información a disco y utilizan la memoria como un recurso adicional. A diferencia de estas, las tablas en memoria van a ser guardadas en la memoria de nuestro servidor. Esto porque hoy en día contar con el recurso de memoria en un servidor es más práctico, ya que ahora pues la memoria se ha abaratado y es un poco más fácil agregarle más memoria RAM a nuestros servidores. Entonces, las tablas en memoria permiten eso, cargar a memoria RAM nuestros conjuntos de datos y son completamente durables y se puede acceder a las tablas como que si fuera una tabla normal con código Transac SQL. Y una consulta, un query que desarrollemos puede hacer referencia tanto a tablas con optimización para memoria como con tablas de disco y ejecutar consultas y join entre ellos. Además, los procedimientos almacenados que solo hacen referencia a tablas optimizadas en memoria se pueden compilar de forma nativa en código de máquina para obtener una mejora en el rendimiento. El motor OLTP en memoria se ha diseñado para que tenga una alta simultaneidad. Eso es una ventaja, ya que permite más usuarios sesionados consultando nuestras tablas sin que hayan demasiados bloqueos y permitiendo una simultaneidad optimista. El resultado pues es predecible, ganancia de rendimiento real entre 5 y 20 veces más que la consulta de tablas en disco. ¿Dónde pueden ser aplicadas nuestras tablas en memoria? Bueno, tablas que se consultan demasiado, con muchas transacciones. Veamos entonces cómo crear una tabla en memoria. Para nuestro ejercicio voy a restaurar una base de datos de la cual poseo un backup. Es una base de datos que se llama Ciudadano y que cuenta con 6 millones de datos que nos van a servir para hacer nuestras pruebas cargando estos datos a una tabla en memoria. Si contamos con una base de datos que queremos agregarle optimización en memoria, tendremos que modificar la base de datos con una instrucción alter database y es necesario agregar un file group especialmente optimizado para memoria. Esto será en realidad lo que haremos a esta base de datos que estamos restaurando. La vamos a modificar con un alter database y vamos a agregarle un file group y a ese file group asociarle un archivo. Todo esto optimizado para memoria. Listo, vamos a presionar aceptar y luego vamos a elegir nuevo query. Vamos a decir use ciudadano, que es la base de datos que acabamos de restaurar. A esta base de datos que acabamos de restaurar le vamos a agregar un file group. Y es necesario agregarle la instrucción contains memory optimized data. Listo. Vamos a escribir de una vez el código para agregarle a ese file group un archivo asociado. En este caso crearemos el archivo en el folder data del disco duro C. Y asociaremos
este archivo a nuestro file group. Listo, ejecutémoslo. Y en este caso hemos creado ya un file group optimizado para memoria. Tengamos en cuenta que contamos con una tabla vamos a ponerle aquí un top 100 solo para poder visualizar los campos de la tabla, y hagamos un select count from ciudadano, que así se llama también la tabla, para ver que en este caso esta tabla tiene 6 millones de registros. En realidad no los utilizaremos todos. En realidad vamos a tomar solo 1 millón de registros para ver cuál es el comportamiento de los datos. Para poder ver ese comportamiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos tipos de tabla. Una tabla tal cual, normal, una tabla de disco que ya hemos utilizado, y luego una tabla en memoria. En este caso, pues aquí se comprueba que tiene 6.282.647 registros. Vamos a crear entonces una primera tabla. En este caso vamos a pegar el script de una tabla común que llamaremos Disk Based Ciudadano Table, o sea, una tabla basada en disco. Vamos a ejecutarlo y listo. Pero ahora traigamos también el código para una tabla basada en memoria. En este caso, este será nuestro código para una tabla basada en memoria. Tengamos en cuenta que las tablas basadas en memoria no pueden tener índices clusteriados porque no hay cómo ordenar físicamente en el disco. Entonces tienen índices no clusteriados y también tienen otro tipo de índices que se llaman índices hash. Para nuestro ejemplo, estamos creando aquí un índice de tipo hash. Y en este caso, al índice hash se le tiene que especificar el número de buckets o contenedores que guardarán la información en memoria. Para este caso vamos a poner 50.000. Y bueno, listo. Vamos a ejecutar nuestra tabla en memoria. Y ha sido creada. Ahora tenemos dos tablas, la basada en disco y la basada en memoria. Como primer punto, insertaremos datos a las dos tablas para ver que la inserción a disco debe de ser mucho más lenta que la inserción a memoria. Para esto vamos a insertar 1 millón de datos. Así que vamos a decir insert into disk based ciudadano table a los campos num1, num2, ap1, ap2, select top 1 millón de num1, num2, ap1 y ap2 from ciudadano. Esta misma instrucción la validaremos, pero en Memory Optimized Ciudadano Table para comparar las dos. Y ahora pues hagamos nuestra primera inserción y veamos el tiempo.
A nuestra tabla normal, a nuestra tabla de disco, el insertarle 1.000.000 de filas nos llevó 59 segundos. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para la tabla en memoria. En este caso fueron solo 28 segundos. Tengamos en cuenta que cuando creamos la tabla, creamos un índice sobre la llave primaria, que fue un código que colocamos como identity. Entonces también podríamos hacer una consulta a la tabla optimizada para la memoria, where código igual a, por ejemplo, 998.999. Ejecutemos y nos devuelve inmediatamente el dato. Y si hacemos clic en el plan de ejecución, vamos a ver que este plan de ejecución está trabajando la obtención del resultado haciendo una búsqueda sobre el índice optimizado para memoria. Ahora, en este caso, la búsqueda fue sobre la llave primaria, que sabemos que tiene un índice. En este caso, por ejemplo, podríamos poner num1 igual a Víctor, por ejemplo, y aquí puede cambiar el comportamiento del plan de ejecución, porque en este caso pues aquí no hay índice. En este caso tendría que estar haciendo un escaneo sobre toda la tabla en memoria. Entonces es igual de impráctico. Aquí nos dice que ha hecho un table scan con una tabla optimizada para memoria, pero al final un table scan para devolver el dato. Así que podemos crear un índice, por ejemplo, diciendo alter table, el nombre de la tabla en memoria, a index y de x nombre, y vamos a indexar num1 y num2. Listo, ejecutamos. En este caso, para crear o adicionar índices es necesario utilizar un alter table o crear el índice desde que se creó la tabla. No es posible utilizar el create index. Vamos a ver ahora el plan de ejecución de nuestra consulta, y ahora ese plan de ejecución lo basará sobre el índice no clusteriado que acabamos de fabricar. Ejecutemos y ahora nos devuelve todos los Víctor de manera rápida. Debemos de tener en cuenta que tenemos para las tablas en memoria dos tipos de índice: el índice no clusteriado, como el que acabamos de crear, que normalmente se debería utilizar cuando hago consultas de rangos de datos, y tengo el índice de tipo hash. En este caso, si quisiera crear un índice de tipo hash, tendría que decirle add index y de x, por ejemplo, apellidos,
y agrego la palabra hash, en este caso AP1 por ejemplo, y tenemos que indicarle en el índice hash un bucket count. Este bucket count debería estar basado sobre el número de valores únicos de la columna o columnas que quiero indexar. En este caso, la relación debe de ser de 1 a 1 o de 2 a 1. Es decir, como tengo 1.000.000 de registros, en este caso, ese 1.000.000 de registros sobre el apellido, select por ejemplo AP1, pero vamos a contar los distintos. From la tabla en memoria, esto tardará un momento, pero nos devolverá el número de apellidos únicos. Ese número de apellidos únicos son los que debería de manejar aquí con mi bucket count, o esa sería la recomendación. En este caso son 146.000 valores únicos, entonces podría utilizar este mismo número, 146.000 buckets, para crear mi índice. De tal manera que si ahora, luego de terminado el índice, baso mi consulta buscando un apellido, deberá de utilizar mi índice hash. Vamos a ver el plan de ejecución y ahora busca el índice hash, y si lo ejecutamos, pues se devuelve rápidamente los datos.